Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar los temas que corresponden a segundo año de bachillerato y el tema que nos correspondría el poder desarrollar sería este. Eh, Solo déjame corroborar que estoy en segundo año. Sí, ok. La naturaleza de las TIC, elaboración de proyectos. Debería desarrollarse en 10 horas si nos ponemos a hacer cuentas en 5 semanas, ya que tenemos 2 horas a la semana. Procesos de texto, herramientas y partes básicas, sistema operativo, instalar, desinstalar, hardware y software, impresoras, cámaras, ratón, teclado, eh, programas éticos, ciencia, desarrollo tecnológico, oportunidades laborales, software de acceso libre, estructura y tipos de proyectos. Vale, aquí déjeme decirle que haremos una pequeña mezcla. El objetivo es que usted se lleve un material lo más actualizado posible. Introducción a las ciencias de la computación, que es una computadora, conceptos, funciones principales, generaciones y su impacto, pensamiento computacional, descomposición, patrones, abstracción, algoritmos, los elementos de un algoritmo, representación de algoritmos, componentes de una computadora, sistema operativo. Hemos hecho una pequeña mezcla de ambos contenidos, la cual, perdón, no he abierto el PDF correcto, la cual hemos no tengo el PDF incluso. Hemos unido en el temario actualizado de las ciencias de la computación para segundo año de bachillerato. Hacemos uso del año 2024 y el del 2008. Y al final la unidad se va a llamar Introducción a las ciencias de la computación y cuáles son los objetivos a desarrollar, comprender las naturalezas de las computadoras, las TIC, tecnologías de la información y comunicación, como herramientas de productividad y comunicación. Reconocer el papel del pensamiento computacional en la resolución de problemas. Los temas a desarrollar van a ser conceptos y funciones de la computadora, generación de computadoras y su impacto, pensamiento computacional, descomposición, patrones, abstracciones y algoritmos, TIC, como herramientas de productividad y comunicación. Las actividades sugeridas a desarrollar en esta unidad: elaborar un diagrama de flujo para tareas cotidianas, análisis de casos históricos de problemas resueltos por distintas generaciones de computadoras y un uso de software de ofimática para proyectos académicos. ¿Qué competencias vamos a adquirir? Aplicar un pensamiento computacional en problemas simples y utilizar las TIC de manera ética y eficiente. Vaya, esta información yo se la voy a subir en un PDF, el cual usted va a encontrar en la descripción de este video y ahí va a poder consultarlo. Aquí lo estoy guardando en PDF de una vez para que usted tenga acceso a él. Bien, entonces vamos a combinar estos dos temas y al final nos vamos a apoyar también en este documento del año pasado. El primer tema, recuerde usted que es una computadora. Todo esto, si Dios lo permite, lo estaremos desarrollando de la semana del lunes 26 al viernes 30. Una computadora es una máquina electrónica diseñada para recibir datos, procesarlos mediante operaciones lógicas y matemáticas, almacenarlos en diferentes tipos de memoria y eh, generar resultados útiles para el usuario. Un dato, recuerde que es una información aislada. Al hacer uso de varios datos o organizarlos, yo tengo una información y yo puedo aplicar el conocimiento para sacar una utilidad de ese dato. Su importancia radica en que puede ejecutar millones de operaciones en segundos, lo que lo convierte en una herramienta esencial en la vida moderna. A lo largo de la historia, las computadoras han evolucionado, desde enormes máquinas con válvulas de vacío hasta dispositivos compactos y potentes que integran inteligencia artificial, redes globales y servicios en la nube. Porque yo le digo que nos vamos a apoyar en este PDF. No estoy seguro si estudiamos esto con ustedes, estoy casi seguro que sí. Pero en un inicio este es un modelo llamado UNIVAC. Eran muy grandes las computadoras, pero como ahí lo menciona, se han venido eh, haciendo más pequeñas, han venido evolucionando
pero lo que buscan es poder resolver problemas, poder facilitar la vida al ser humano. Y aquí tenemos un ejemplo. Imagina que un estudiante escribe un ensayo en un procesador de texto. Imaginemos que lo hace en LibreOffice. Right, ok. El teclado es la entrada donde ingresa la información. Envía las letras al procesador. El procesador es la unidad de procesamiento o CPU que organiza en la memoria que las organiza en la memoria RAM, que la memoria RAM es el almacenamiento temporal. Luego el sistema guarda el archivo en el disco duro, que es el almacenamiento permanente. Y finalmente muestra el documento en la pantalla, que esa es la salida. O tal vez lo podemos hacer en la impresora, que pues lo tendríamos también como salida. Y cómo vamos a trabajar de ahora en adelante. Yo le voy a subir la unidad, usted va a transcribir el tema y va a copiar este párrafo que está en negrita. Eso resume el tema. Una computadora es una máquina electrónica que procesa datos mediante entrada, almacenamiento, procesamiento y salida. Ha evolucionado en 5 generaciones. Aquí algunos dicen que son 6, nos vamos a quedar con el término de 5. Desde válvulas de vacío, un componente de primera generación, hasta la inteligencia artificial que caracteriza a la quinta generación, perdón. Y la computación en la nube también es una de esas características, siendo hoy indispensable en la educación, ciencia, comunicación y entretenimiento. La informática es esencial en esas áreas como en otras. ¿Y cómo vamos a trabajar ahora? Yo le voy a subir de una vez como un mini cuestionario, el cual yo no le voy a dar la respuesta correcta, pero aquí sí lo voy a mencionar. Entonces usted, yo creo que debería ser inteligente, copiar la pregunta y copiar la respuesta, ¿verdad? Para poder estudiar. ¿Cuál es una función principal de la unidad del procesamiento? ¿Almacenar datos? No. ¿Procesar datos? ¿Mostrar resultados? ¿Recibir datos? Sabemos que la respuesta correcta es procesar datos, porque es unidad de procesamiento. ¿Sí? ¿En qué generación se utilizaron válvulas de vacío? ¿Fue en la segunda generación? No. ¿Cuarta? No. ¿Quinta? No. Fue en la primera. ¿Qué dispositivo corresponde a la unidad de entrada? Monitor. No. ¿Teclado? ¿Impresora? ¿Altavoces? La respuesta es teclado, porque ahí dice unidad de entrada para ingresar información. Los otros tres son para sacar. ¿Fue el avance clave de la cuarta generación? ¿Circuitos integrados? No, fueron los microprocesadores. Inteligencia artificial fue de la quinta y transistores fue de la segunda. Y de esta manera estaríamos pasando a lo que es el segundo tema que se estaría desarrollando. Y el segundo tema tiene que ver con el pensamiento computacional. Y así como usted puede ver, estaríamos desarrollando poco a poco los diferentes temas que corresponden a este material. Sin embargo, yo aquí me atrevería a hacer una pequeña pausa y hacer un repaso en algunas terminologías que de nada me sirve pasar al tema con ustedes del pensamiento computacional si no conocemos la historia de las computadoras. Y yo no leería todo esto nuevamente, ¿verdad? Pero sí me iría a algunas partes muy textuales, como por ejemplo, primero tiene que quedar bien claro, aunque el material no lo menciona, el tema de la generación de computadoras. Como lo venimos recalcando, existen 5, clasificadas según sus componentes o tecnologías. Y aquí nos dice, tubos de vacío de la primera, transistores, segunda, circuitos integrados, tercera, microprocesador de la cuarta e inteligencia artificial fue de la quinta. Una generación de computadoras es un periodo en el que son lanzadas al mercado un grupo de dispositivos con tecnología, características y capacidades semejantes, aunque sea de diferentes fabricantes. Cuando se crea un dispositivo que supera al resto debido a sus componentes o tecnología, entonces comienza una nueva generación. Las generaciones de computadoras no dependen de un año, no dependen de un fabricante, dependen del tipo de tecnología con el cual contaban. Una tecnología más moderna hacía que la computadora fuera más eficiente y viceversa. Una tecnología más anticuada o más desactualizada hacía que los componentes de una computadora la hicieran más lenta.
Y aquí tenemos los ejemplos de los microprocesadores, que son los que utilizamos hoy en día. Y desplazaron, pues en este caso, los que eran los circuitos integrados, ya que eran mucho más grandes y pesaban más las máquinas que usaban esa tecnología. Eso cambió con la nueva llegada de ese componente que fue el microprocesador. Aquí no vamos a leer esto, pero tenemos un ejemplo, lo que eran las válvulas de vacío. Lo que sí veríamos es la primera generación. Estaríamos viendo en los años que se dio. Recuerde que en estos años, si usted es estudioso, le gusta mucho la historia, va a recordar que en esos años estaba dando la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939 y finalizó en lo que es el año de 1945. Esta guerra impulsó el desarrollo de la computación, de la informática, de la tecnología, como usted quiera llamar. Lo que se lo voy a poner de esta manera. Cuando vino la pandemia del COVID, el COVID, si no recuerdo mal, era una enfermedad que existía hace siglos atrás o décadas, no recuerdo muy bien el dato. El punto es que no se le vio la necesidad de darle una vacuna o una respuesta, porque no era un problema latente, era un problema que, ok, ahí está, afecta a una cantidad de personas, pero está bien. ¿Qué pasó cuando se extendió mundialmente? Muchas personas se unieron para darle una solución, porque el problema ya no era algo que se podía dar, era algo que se estaba dando. Entonces se unieron recursos para dar una solución. Entonces con la guerra fue así. Cuando se dio esa guerra de la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, se quería tener una ventaja, se quería tener algo que los hiciera ganar la guerra. Entonces ahí se enfocaron estos avances que eran para uso militar, pero que después se cambiaron para un uso más beneficioso que pues actualmente nos está facilitando la vida a todos nosotros. Aparecieron las primeras computadoras que dieron origen a los dispositivos que conocemos hoy en día. En ese momento se trataban de aparatos conformados por grandes tubos de vacío que ocupaban habitaciones enteras. Usted puede recordar que la ENIAC tal vez no fue la computadora la primera en la historia, porque aquí dice que fue la Z3, pero sí fue la mundialmente reconocida. Esta computadora dice que fue publicada en 1946 y detalle curioso que tenía 17.468 válvulas de vacío. ¿Se imagines? Tenía 17.468 de este componente, que este componente lo más que duraba eran 6 a un año. Había que estar cambiando, imagínense todo eso. Era un gasto exagerado, consumía demasiada energía. Mire lo que medía, 30 metros de largo, pesaba 32 toneladas y aumentaba la temperatura a 50 grados Celsius. Y tenía un costo elevadísimo, por ahí estaba estudiando, que más o menos tenía un valor de $500,000. Pero en aquel entonces, si hacemos una equivalencia, ese $500,000 equivalía a ese proyecto más o menos $7 millones. O sea, tenía un valor que yo creo que muy difícilmente cualquier persona podía adquirir eso. Y no solamente por adquirirlo, sino porque su uso necesitaba personas que fueran expertas en manipular ese hardware, que había que estarlo cambiando constantemente. Los tubos de vacíos eran componentes electrónicos con forma de bulbo que se encargaban de amplificar o modificar la señal eléctrica. Estos dispositivos fueron claves para el desarrollo de las telecomunicaciones y la computación, de hecho. Se siguen utilizando hoy en día en aparatos como el microondas, los transistores o los transistores de radiofrecuencia. Obviamente han sido modernizados y se siguen utilizando en algunos electrodomésticos. Las computadoras de primera generación solo podían realizar una operación a la vez, consumían mucha energía, estaban programadas con lenguaje máquina y un lenguaje de programación de bajo nivel. La entrada y salida de datos se hacía con tarjetas perforadas. Era un medio de almacenamiento de único uso. Por algo la palabra dice tarjetas perforadas, a diferencia de la USB que usted puede sacar y poner cualquier información que usted desee, siempre y cuando la USB no se dañe. Un ejemplo de computadoras de primera generación fue la UNIVAC, desarrollada en la Oficina de Censos de Estados Unidos en 1951.
Aquí así hincapié de que en aquel entonces, si se siguiera manteniendo ese tipo de tecnología, tuviéramos un problema energético exageradamente. Hoy, ¿qué está generando un problema energético? Es la IA. El crecimiento de ella ha sido tan rápido, tan desbordante, que requiere una gran capacidad de energía para subsistir. El problema es que hay recursos que no son renovables, entonces ahí está ese problema latente que tendría que verse o cómo se moderniza el equipo para que consuma menos energía o cómo se busca una fuente de energía alterna para poder alimentarlo. Solo dejo ese debate interesante para que vea que problemas anteriores también son problemas que se nos pueden presentar actualmente. Entonces ahí podemos aprender de la historia, no cometer o no repetir esos errores. Segunda generación de transistores, ese fue el componente que la caracterizó. Las válvulas de vacío fueron desplazadas, aparecieron los transistores. Fue en el año de 1956 hasta el año de 1963. Dice que se mantuvo vigente, llegó con la invención de los transistores y reemplazaron los tubos de vacío. Fue un avance importante ya que los transistores eran más eficientes, ya que regulaban la energía eléctrica y eso permitió que en términos energéticos fueran más eficientes. Vemos que aquí se le dio solución a un problema latente, así que lo de la IA también es algo que se le va a dar una solución, primero Dios. La computadora de segunda generación no solo se diferenciaba por su tecnología, ahí vemos que tenía un menor tamaño. Eh, También vemos que tenía un lenguaje ensamblador y dice que no era portable, es decir, no podía ser usado en otra computadora, pero tenía la ventaja que consumía menos recursos. Y dice que seguían utilizando las tarjetas perforadas. Y el ejemplo de segunda generación fue la PDP-1, en la cual pues se pudo jugar el primer videojuego que fue Space War, cual es un videojuego que creo que todos lo hemos jugado alguna vez. Vaya, hago hincapié en esto. Aquí no hay códigos escritos a lo loco, sino que son comandos. ¿Y qué me dice este comando? Este comando me dice, vaya, primero quiero asegurarme que en este lugar no hay nada. Quiero estar seguro que no hay absolutamente nada. Una vez me aseguro que está vacío ese lugar, ahora en ese lugar yo quiero poner esta información. Esta información está en hexadecimal. Entonces esta información que está en hexadecimal, yo voy a venir y se la voy a restar. Vale, es como que yo le diga. Voy a poner un ejemplo. No es la mejor equivalencia, pero para que me entienda. En tal lugar, yo quiero que esté el 0. Es lo primero que le digo aquí. Vale, en el lugar donde está el 0, ahora ya no va a estar el 0, ahora va a estar el 3. Ok. Donde estaba el 3, ahora yo lo que quiero es restarle el otro 3. Entonces, ¿a qué valor vamos a regresar? Básicamente a lo del inicio, que era 0. Entonces, yo le di todas esas instrucciones, hubo un traductor que fue el lenguaje ensamblador y entendió. Ok, tú me acabas de decir 0010, 0001, 1010. Tú me diste esa instrucción, entonces ella entendió de esa manera. Entonces, vemos que para usar este tipo de computadora, es verdad, era más pequeña, no tenía periféricos, seguía costando bastante. No recuerdo, pero creo que tenía un valor siempre como de $1 millón. Entonces, necesitaba personas expertas que pudieran manipularla. Y se seguían haciendo procesos de uno en uno, lo cual yo creo que era demasiado tedioso. Entonces, vemos como un componente hacía un cambio significativo, pero aún se seguía trabajando en modernizar más estos equipos. Esto sería todo por la sesión de hoy. No me queda nada más que agradecer por haber visualizado este video y si Dios lo permite, pues nos estaremos viendo en una próxima.